Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Martínez. En el día de hoy vamos a estudiar la demografía y los registros de población. Dentro de la demografía y los registros de población tenemos que las teorías demográficas se estudian a través de los filósofos griegos, tanto los romanos como en la Edad Media y la Edad Moderna. Los filósofos griegos decían que las tierras eran disponibles al igual que el número de habitantes, y los romanos decían que existían las necesidades militares. En la Edad Media se hablaba del cristianismo, en la Edad Moderna se hablaba de dos escuelas, que era la escuela socialista y la escuela clásica, y las teorías naturales. Dentro de las fuentes de datos del biodemográfico tenemos los registros demográficos, que son los usos del registro, y los registros sanitarios, que a su vez esos dan los defectos del registro, y las fuentes de informaciones como son las primarias y las secundarias. Los datos demográficos, que son los métodos de recolección de información, como lo son los censos, las encuestas, los anuarios de epidemiología y estadística vital. Y dentro de las limitaciones tenemos las organizaciones y las variables de demografía. Dentro de las si vamos a definir lo que es un censo, tenemos que es el método más exacto para conocer una población. Dentro de ellos está el número total de los habitantes y sus principales características, que se obtienen por encuestas diseñadas para tal fin. Las características de un censo, ¿cuáles son? Primero, que son universales. Segundo, tienen una periodicidad. Son simultáneas y tienen una confidencia. Dentro de los indicadores demográficos tenemos las esperanzas de vida al nacer, las morbilidades generales, la morbilidad específica, la escolaridad, el estado civil, la ocupación, el estrato social, los servicios de salud y la religión. La planificación del censo lo obtenemos a través de datos que deben recolectar tanto la población de facto y la población de jure, las poblaciones convencionales e internacionales. Dentro de lo que son los métodos naturales, no son más que consisten en añadir a la cifra del último censo el aumento determinado por los nacimientos y las inmigraciones, y restarles las pérdidas ocasionadas por las defunciones y la emigración. Ya vemos este ejemplo. Vamos a calcular la población para el primer censo de enero de 1961 con los siguientes datos. Primero tenemos una población del país del 1 de enero de 1960 de 5 millones de habitantes. Tenemos el número de nacimientos vivos durante 1960, que son de 200.000. Tenemos un total de defunciones en 1960 que son de 50. Tenemos un crecimiento vegetativo con un diferencial de 150.000. Inmigrantes durante 1960 fueron de 100. Emigrantes durante 1960 que fueron de 60.000. Las ganancias por migración de 40.000, y la población para el 1 de enero de 1961. Si le aplicamos a lo que dice el método natural, esto nos va a arrojar un resultado. Dentro de los métodos geográficos, que es otro de los métodos que también utilizamos, no es más que consiste pues en averiguar, al igual que el método anterior, estima el crecimiento anual de una población tomando en cuenta dos censos anteriores, como lo son la simbología, que es igual, pero los cálculos deben hacerse por logaritmo. Aquí tenemos el ejemplo. En el método geográfico modificado no es más que un análisis equivalente al geométrico, pero que tiene la ventaja de no utilizar logaritmos. Se realiza de acuerdo a los siguientes pasos. Primero, se busca el crecimiento anual entre dos censos. Segundo, se busca el semipromedio entre las poblaciones de los censos. Tercero, se calcula la tasa de crecimiento anual dividiendo el crecimiento anual entre las dos censos y el semipromedio entre las poblaciones de los dos censos. Y cuarto, se multiplican las tasas de crecimiento por la población de determinados años y obtendremos el número de habitantes que aumenta para el año siguiente. Y por lo tanto, sumando este aumento a la población de determinados años, se obtendrá la de un año más tarde. Ya por último tenemos el método distributivo, que no es más que el análisis que consiste en hacer estimaciones de la población para determinadas regiones de un país, de acuerdo a ciertas características como la edad, el sexo y el estado civil. Dentro de ellos tenemos las tasas generales de crecimiento y las tasas de crecimiento natural. En comparación con los otros análisis, en este método atribuimos el exceso de los nacimientos entre las defunciones y cuál parte se debe a los movimientos migratorios. Bueno, ya aquí tenemos un ejemplo
yo les voy a dar o sea, la cantidad en número pues, que debemos tener y para la próxima clase ya traemos los ejercicios resueltos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.